de este tema y lo dibujé con la parábola de las cavernas de Platón, ¿verdad? Él cuenta que había unos niños que nacieron en unas cavernas, ¿verdad? Y desde niños nacieron ahí y trabajaban dentro de esas cavernas. La única luz que existía ahí era la luz que había unos metros más adelante de una fogata que de repente en esa oscuridad alumbraba la sombra de lo que pasaba afuera, la realidad, ¿verdad? Y ellos se habían acostumbrado a esas tinieblas. Entonces, alguien soñaba con las sombras de la realidad que se reflejaban a través del fuego, ¿verdad? Y quería, de repente, sentía el deseo, el anhelo de conocer qué había más allá, ¿verdad? Entonces, uno de ellos se animó, salió, y mientras veía la luz de la fogata en sus ojos, le dolían los ojos, pero empezó a acostumbrarse al punto de que pudo acostumbrarse a la luz de afuera y se dio cuenta que había toda una realidad afuera de él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ¿qué pasó? Que él dijo: yo tengo que decirle a esta gente que toda la vida nos ha engañado, porque hemos vivido en una caverna y estamos viviendo en las sombras y que hay una luz y hay una realidad afuera, ¿verdad? Entonces él se devolvió a decirle a la gente, pero la gente no le creyó. La gente lo trató de mentiroso, lo trató de un impostor. Había un líder dentro de las cavernas, dentro de las tinieblas, que decía que eso era mentira y que lo siguieran a él, que la luz no existía y que la realidad no existía, que solo existían donde ellos estaban, ¿verdad? Pero la cuestión es que él logra animar a uno de ellos a salir, y así poco a poco, al conocer la realidad y la luz de fuera de las cavernas, ellos empiezan a rescatar a los que están en tiniebla, ¿verdad? Y los van sacando con un proceso muy difícil. Bueno, vamos a leer para que tomen asiento en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Esto me parece a la historia de las cavernas de Platón. Juan 8:31, ¿lo tienen? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos. Y oramos: Padre, te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, de este momento de las Escrituras, Padre. Te pedimos que seas tú obrando de una manera muy especial sobre cada vida, sobre cada corazón, Dios, y que seas tú usando a tu siervo para poder transmitir esta verdad que esta iglesia debe aprender y enseñar también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Jesús se encuentra con unos judíos, ¿verdad? Y habían creído en él, habían salido de las tinieblas, habían salido de la oscuridad, ¿verdad? Él les dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, ya estaban en luz, pero el problema es que la gente se acostumbró a las tinieblas. Y entonces Jesús tiene un altercado con ellos, porque ellos dicen que son linaje de Abraham y que ellos nunca han sido esclavos, ¿verdad? Pero Jesús les dice: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Versículo 34 de Juan 8:34, ¿verdad? Esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Así que si el hijo libertare,
seréis verdaderamente libres. La teología dogmática, bueno, los que estudiamos teología, ¿cuántos han estudiado teología acá? Bueno, la teología dogmática y la teología histórica, porque no está viendo un teólogo por ahí, le ha enseñado a la iglesia a vivir en tinieblas, a no salir de las cavernas, a vivir una realidad a medias, a vivir una realidad en las sombras. Y hay un dicho que dice que en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Hay mucha gente que vive en las sombras y está siguiendo a un tuerto, ¿verdad? Porque ellos son ciegos y lo mejorcito que hay es un tuerto, pero todavía están en las cavernas. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Y hay una realidad más allá de lo que nosotros entendemos y una verdad que nos puede hacer verdaderamente libres. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Más allá de las cavernas denominacionales, institucionales, teológicas. Bueno, la teología le ha enseñado a la gente que usted pecando se va a ir al cielo, ¿verdad? El calvinismo enseña a la gente, tiene años de estar enseñando a la gente que la salvación no se pierde, ¿verdad? Que una vez salvo usted ya no necesita arrepentirse de nada, ¿verdad? Que la gracia es irresistible, o sea, que nadie puede resistir la gracia, que aunque esté ahí bien borracho, bien bolo y haciendo cosas malas, la gracia de Dios lo va a alcanzar y lo va a convertir, ¿verdad? Al punto que ellos enseñan que ni siquiera hay que predicar. Los hipercalvinistas, una rama más estricta, dicen que ni siquiera es necesario predicar porque la gracia va a salvar a la gente, ¿verdad? Y que la gente pecando, prácticamente dicen que la gente pecando va a ir al cielo, porque ahí está la gracia de Dios. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Bueno, Jesús dice que eso no es así. Jesús dice que el que peca es esclavo del pecado. Todavía está en las cavernas, todavía está muerto, todavía está en tinieblas. Amén. Pero que si el Hijo lo libertare, será verdaderamente libre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es ahí donde Él le dice a los judíos que prefieren vivir en las cavernas y en la oscuridad y en las tinieblas de su denominación, de su religión. Él les dice, si ustedes permanecen en mis palabras, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? No lo que aprendieron antes, lo que les enseñó en la denominación, el concilio. Si ustedes permanecen en mis palabras, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Serán verdaderamente mis discípulos. Cuando dice verdaderamente mis discípulos, quiere decir que hay un discipulado falso, ¿verdad? Que hay gente que está en las iglesias perdiendo el tiempo. Es cosa más triste, ¿no? Porque le están enseñando mal. Le están enseñando a la manera de un tuerto. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Pero dice que el verdadero discipulado, lo podemos resumir, es aquel que nos hace libres del pecado. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Nos saca a la libertad. ¿Ah? Gloria sea el nombre de Dios. Vea qué tremendo. El verdadero discipulado es un discipulado en la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. A Lucas 10, 38. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? El verdadero discipulado es un discipulado en la palabra. ¿Verdad que sí? Pero es un discipulado en la palabra que nos hace libres del pecado. Porque los calvinistas, los reformados, esos concilios, esa gente que dice que la salvación no se pierde, ellos tienen unos institutos lindísimos, hermano.
Y hablan de la Biblia para acá y para allá. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Pero enseñan sus dogmas, mandamientos de hombres. Entonces el verdadero discipulado es un discipulado en la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Yo aprendí a leer la Biblia a los 12 años. Desde ese momento nadie me volvió a engañar. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? A los 12 años yo empecé a leer la Biblia, leía 3 capítulos diarios. Y a los 7 años yo empecé a leer mi Biblia. A los 9 yo recibí el Espíritu Santo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Viendo al finado Gigi Ávila en un programa que se llamaba La Cadena de Milagros, que daban en un canal que se llamaba Enlace, canal que está en mi país, bueno, se llamaba antes Canal 23. Ahí ese viejillo santo, ¿cuántos se acuerdan de Gigi Ávila? Ese viejillo santo dijo: pongan la mano en el televisor y van a ver gente que va a ser bautizada con el Espíritu Santo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Yo puse las manos ahí y sentí una electricidad, sentí fuego, sentí frío, caí al suelo bajo el poder de Dios. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Y empecé a hablar lenguas sin que nadie me dijera cómo hacerlo ni nada. Empecé a hablar lenguas, empecé a tener visiones y desde ahí me volví un profeta a las naciones. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Vea lo que dice Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Hoy andábamos visitando, ¿verdad? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía la palabra. Pero Marta, ¿qué le pasaba? Estaba preocupada, con mucho que hacer, ¿verdad? Y acercándose dijo el Señor: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Muchos han caído en un hiperactivismo en la iglesia, ¿verdad? Me preocupa el hiperactivismo que hemos caído en la iglesia. La iglesia se volvió ya no un centro donde se enseña la palabra, donde se predica, ¿verdad? Hablábamos la vez pasada, no que la música esté mal, ¿verdad? Yo soy salmista y el valor lo hace muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que como que la palabra ha ido perdiendo relevancia en los discipulados. Amén. Ha perdido relevancia en la iglesia. Y la iglesia se ha vuelto hiperactiva. Actividad de esta, actividad de aquello, actividad de lo otro, actividad de esto, otro, ¿verdad? Matamos una gallina y matamos un chancho, ¿verdad? O de repente sobreenfatizamos la música y hemos dejado la palabra. ¿Cuánto ahora? No, predique en 20 minutos. Y eso es muy peligroso. Amén. Porque yo le voy a decir una cosa: lo que toca a la gente, lo que la hace salir a la gente de las cavernas y de las tinieblas, no es la alabanza y la adoración. Lo digo como salmista, ¿verdad? No son las actividades de la iglesia, es la predicación de la palabra. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? El ser confrontados, exhortados por la palabra constantemente. O sea, el pecado es algo que hemos acostumbrado desde que hemos nacido. Hasta papá y mamá nos lo enseñaron a practicarlo. La iglesia a la que nosotros íbamos a buscar a Dios era una caverna en tinieblas que no conocía la luz. ¿Ah? Y la misma iglesia a muchos les enseñó a pecar.
O sea, pecar lo hemos aprendido por años. Entonces, dejar de pecar no es fácil. Necesita un proceso de un discipulado fuerte, genuino. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Y el pecado es una práctica que uno deja, pero de repente vuelve a recurrir a ella, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que uno viene a la iglesia y es exhortado por la palabra. Y la palabra te exhorta, te regaña, ¿verdad? Te incomoda con lo que estás haciendo. Y entonces ahí empiezas a soltar eso que te está haciendo daño. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios. No hay discipulado sin la palabra de Dios. Hoy los creyentes creen que pueden ser discípulos de Cristo sin congregarse. ¿Te has visto eso? Siempre ponen excusas, dijimos la vez pasada, ¿verdad? O sea, los católicos dicen, yo soy católico, pero no voy a misa, no me confieso con el Padre, ¿verdad? Y de repente no como la hostia. Se parecen a muchos evangélicos, ¿verdad? Son cristianos, pero no se congregan, no toman la Santa Cena, ni le rinden cuentas a un pastor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy los creyentes creen que pueden ejercer un ministerio, un diaconado, ¿verdad? Un servicio en la iglesia sin haberse sentado y escuchar la palabra de Dios, sin haber aprendido las instrucciones que requieren para servirle a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? La gente llega a las iglesias y quiere que de buenas a primeras lo pongan a servir. Esto no se trata de poner a servir a la gente. Esto se trata de que la gente se siente y escuche la palabra. Y cuando aprenda a hacer el trabajo que vamos a hacer, entonces lo ponemos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Esto no se trata de aprender unos cuantos conceptos teológicos, ¿verdad? De teología cristiana. Se trata de sentarse y aprender. Muchos sirven en la iglesia sin procesos disciplinarios. Muchos sirven en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, y hoy lo vemos a nivel macro, ¿verdad? Apóstoles y profetas, evangelistas, pastores, haciendo conferencias, llenando estadios, ¿verdad? Pero no viven lo que predican. Yo a veces veo a uno que tiene más reproducciones que yo, que llenan estadios, ¿verdad? Que Dios los usa con mucho poder, hay que dejarse cosas, ¿verdad? Pero a veces yo digo, a esto le faltó sentarse un ratito más y escuchar la palabra. A esto le faltó ser pastoreado. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Porque hacen unas cosas, están sujetos a escándalos a nivel del internet, hasta de la televisión, ¿verdad? Y a pesar de eso están ministrando, ¿verdad? Como Marta, sirviendo a Jesús sin saber lo que están haciendo, ¿verdad? Sirviendo a Jesús sin haberse sentado a aprender. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Hay que tener muchísimo cuidado. Por otro lado está la gente que se sienta mucho, ¿verdad? Y escucha, con una obesidad mórbida. Aprende y nada enseña, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esos énfasis. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? De repente el discipulado de la iglesia ya ha sido establecido, ¿verdad? El discipulado de la iglesia ya ha sido establecido. Lo que pasa es que la gente es como Marta, ¿verdad? ¿Quién le dijo a Marta que le hiciera un café al Señor? El Señor llegó a tocar esa tarde calurosa, ¿verdad? Esa mañana calurosa, y le abrieron la puerta, y ella pensó en servirle al Señor, ¿verdad? En hacerle un café, el otro, pero ¿qué hizo María? Se sentó a escuchar al Maestro. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? De repente hay muchos creyentes así. Están preocupados en servir a Dios, pero no están preocupados en escuchar la palabra.
O sea, nosotros podemos hacer todas las cosas que se nos ocurran hacer en la iglesia, ¿verdad? Actividades. Yo he visto hasta el colmo, gente que pone películas en el altar, ¿verdad? He visto zumba en el altar, pastor, ¿verdad? Todo para hacer que la gente venga y desvirtuando el discipulado como Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Pero ¿qué se ha perdido? Se ha perdido la enseñanza. Hoy invitamos a un predicador, ¿verdad?, de sana doctrina, que grita, que dice muchas cosas que emocionan mucho, pero pocas palabras. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y hemos dejado la enseñanza, hemos dejado el estudio serio de las Escrituras. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? La sana teología, la teología bíblica, no la dogmática ni la histórica, sino la bíblica. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Nos hemos alejado, esos predicadores no nos gustan, son aburridos, dan sueño, ¿verdad? Pero es que lo único que puede sacarnos de las cavernas, de esta falsa realidad que se llama religión, es la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero hoy tenemos discipulados, el colmo, donde no es suficiente la Biblia, necesitan otros libros adjuntos. Vean, las sectas de los mormones usan un libro, los testigos de Jehová usan un libro, los mesiánicos, los judaizantes usan las fábulas judaicas, las Midrash, el Tanaj, el Talmud rabínico, las tradiciones orales, el Alajá. Los evangélicos reformados, que no están tan lejos, ¿verdad? El credo apostólico, los catecismos reformados, los fragmentos de padres apostólicos, ni siquiera libros son. Historiadores primitivos. Algunos evangélicos no les son suficientes las Escrituras y empiezan a curiosear las Escrituras estas canónicas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y empiezan a curiosear en los deuterocanónicos, en los libros apócrifos, ¿verdad? Yo que estudio teología y discuto mucho de doctrina con mucha gente, o sea, me asustan algunos hablando del libro de Job, ¿verdad? Y son maestros de la palabra de iglesia y te hablan del evangelio de Judas y de libros que no han sido inspirados por Dios, que no están en el canon. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Es que a la gente le tiene pereza a esto. A gente no le gusta esto. A gente le gusta lo que lo entretiene, no lo que lo cambia. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Y muchos predicadores predican bonito, son muy interesantes, son muy atractivos, pero no están predicando la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con estas corrientes que están llegando. Otra cosa importante en el discipulado es que nosotros tengamos un discipulado en la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Yo aquí me imagino que el pastor Cajina es un maestro, ¿verdad? Que enseña mucho la palabra. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Que nos aburre con la enseñanza, pero salen edificados. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Pero necesitamos un discipulado, no solamente la palabra de Dios, también necesitamos un discipulado nacido de agua y del Espíritu. Un discipulado de la palabra y del Espíritu. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Porque hay iglesias que son muy teológicas, pero no entran en el mover del Espíritu, ¿verdad? Están llenas de muchos dogmas, de mucha religión, de mucha instrucción, pero no hay una libertad del Espíritu. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Así que yo quiero que vayan al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos le alaban? Yo estaba visitando una gente hoy,
antes de venir estábamos visitando una gente. Y es muy triste saber que hay iglesias que a causa del sustentismo, ¿verdad?, de la necesidad económica de la que hablamos el domingo, han diseñado sus iglesias como un negocio, ¿verdad? Han diseñado sus iglesias de repente como una profesión, ¿verdad? Como un lugar para vivir de eso, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Cuando, por ejemplo, cuando un pastor de repente está con problemas económicos y ve la iglesia como un medio solamente para vivir, ¿verdad? Ese pastor, ese líder que omite ciertas cosas porque se le va un diezmo, ¿verdad? Es mejor que se vaya a trabajar, ¿verdad, pastor? Es mejor que se ponga una verdulería. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Porque esto no es un negocio. O sea, nosotros andamos predicando aquí en las iglesias, pero nosotros no andamos recogiendo ofrendas. Me dijo un evangelista una vez. Digo, Danielito, nosotros no andamos de iglesia en iglesia recogiendo ofrendas. Nosotros andamos sirviéndole a Dios. ¿Cuántos bendice el nombre del Señor? Pero mucha gente ha creado el discipulado de la iglesia su manera de sustento, ¿verdad? Y ha adaptado a la iglesia de tal manera que la gente esté contenta, que esté feliz, que la gente no se enoje, que la gente no se escandalice, ¿verdad? Pero la gente no está aprendiendo la palabra de Dios. La gente solo va a una actividad y vuelve vacía, ¿verdad? La gente va a esto, va a aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Y de repente hay muchos profetas que andan ahí en los negocios profetizando cosas halagüeñas y bonitas a la gente, ¿verdad? Para poder obtener una botellita de Coca-Cola o una comidita, ¿verdad? De repente, o qué sé yo, no se engorda o hace algo, ¿verdad? Y no le dicen la verdad a la gente. Se está moviendo mucho eso. Alguien dijo que estamos viviendo un post-cristianismo, que ya el cristianismo tal y como lo enseña la Escritura, no lo estamos viviendo así, estamos viviendo la idea de ciertas personas, ¿verdad? Y los intereses mezquinos de ciertos otros, ¿verdad? Por eso es muy importante que el discipulado cristiano esté centrado en las Escrituras y que el pastor, el maestro, el profesor, el que enseña, el predicador, predique una palabra no a conveniencia de lo que a la gente le gusta oír, ¿verdad? De lo que la gente espera, sino una palabra que tal vez hasta él mismo golpee. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Yo conozco muchos predicadores que hacen un buffet y predican de lo que no les llega a ellos. Hacen un mensaje y lo confeccionan de tal manera que les quede bien y que ellos no sean acusados, que puedan acusar a los demás, pero que ellos no sean acusados. Y eso es un farsante. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Un cobarde, porque uno tiene que predicar la palabra aunque a uno se rompa las tapas predicando. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Porque es una espada de doble filo, ¿verdad? Que corta aquí, pero también me corta a mí. Entonces hay que ser muy serio con las Escrituras, hermano. Y hay que salir de todas esas mentalidades. El obrero es digno de su salario, ¿verdad que sí? Y la iglesia debe diezmar y ofrendar, aunque el diablo esté diciendo en la teología que eso ya pasó, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que tener mucho cuidado con hacernos predicadores profesionales, Marquito, que tenemos como un trabajo donde conseguimos dinero para vivir, ¿verdad? Y entonces hacemos una iglesia a imagen y semejanza de nosotros,
de lo que no funciona. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Eso pasa porque no hay discipulados serios, no hay discipulados en la palabra. Vea qué tremendo. Está este teólogo que es Nicodemo. Vea qué tremendo. Juan 3:1, ¿lo tiene? Había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales. Me perdí ahí. Estas señales. ¿Dónde dice? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y Jesús no es grosero. Lo que pasa es que Jesús es insobornable. A Jesús no le mueve el dinero, ni que le digan cosas bonitas, ¿verdad? Que le hagan favores. Jesús inmediatamente a lo seco le dice: Nicodemo, ustedes nada están haciendo. Marquín, les dice Jesús: Nicodemo, ustedes nada están haciendo. De cierto les digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nicodemo era como mis profesores de la Universidad Teológica, la que yo estudio, ¿verdad? Como esos que dan conferencias por Zoom, o dan conferencias en un instituto teológico, ¿verdad? Él era como un rabino, maestro de las palabras, de la escritura, ¿verdad? Que le enseñaba a la gente a buscar a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que le enseñaba a la gente cómo dejar de hacer lo malo, y cómo acercarse a Dios, y cómo buscar a Dios, y cómo ser libre. ¿Verdad que sí? Un maestro, un decano de una universidad, un pastor que hacía culto los domingos. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Nicodemo era como un maestro en la palabra que da clases un jueves de estudio bíblico. Y Jesús le dice: Nicodemo, ustedes no están haciendo nada. Si ustedes no nacen de nuevo, esto es una pérdida de tiempo. ¿Cuánto hablaba el nombre del Señor? Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y hermano, un nuevo nacimiento no es como cuando Felipe llegó a predicar en Samaria, ¿se acuerdan? Él predicó y bautizó un montón de gente. Dentro de lo que bautizó un brujo, ¿se acuerdan? Simón el mago, ¿ah? Un farsante que engañaba a la gente. Y se añadió a la iglesia, y se adhirió a la iglesia. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Pero no había nacido de nuevo. Porque cuando vio que los apóstoles les ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, ¿qué le dijo Simón el mago? Dame a mí ese poder y yo te doy unos cuantos córdobas. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Dame a mí ese poder y yo te doy plata. Porque es que hay gente que cree que esto se trata de plata. Esto no se trata de plata, hermano. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? La gente cree que puede comprar el poder de Dios, que puede comprar las cosas de Dios, que bendito sea el nombre del Señor. No, Señor, hermano. Esto son otros 100 pesos. El tema de nacer de nuevo, estos son otros 100 pesos que añadirse es algo muy diferente que añadirse a una suscripción de una iglesia, ¿verdad? A una membresía. Pastor, nacer de nuevo es algo más que echarse agua ahí, ¿verdad? Que bautizarse, que bautizar un pecador, echar un pecador mojado y sacarlo mojado, ¿verdad? Un pecador lo mojamos, después sale el pecador
mojado. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Nacer de nuevo es un milagro. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Que una persona vuelva a nacer y sea una persona totalmente diferente que la que entró a la membresía. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Que la que salió de las aguas. Esos son otros 100 pesos que lo que nosotros hacemos muchas veces. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Nacer de nuevo es un milagro que solo Dios puede hacerlo. ¿Cuántos bendicen su nombre? Pero ¿saben a través de qué lo hace? Del discipulado en las Escrituras. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero los pastores no quieren estudiar las Escrituras, no todos. Está el pastor Cajino, está Ángel, el hermano que es evangelista, ¿no? Pero los pastores no quieren estudiar las Escrituras, no quieren aprender de las Escrituras, no quieren profundizar en las Escrituras, solo hacen a los chanchochingos, eso que aprendieron, eso que les enseñaron, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto se trata de que la gente nazca otra vez. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Jesús no se deja impresionar por los protocolos de los religiosos. Él le dice: Nicodemo, sí, muchas gracias, que tú eres un maestro. Sí, muchas gracias, Nicodemo, usted no está haciendo nada. Si ustedes no llevan el discipulado a nacer de nuevo, ustedes no están haciendo nada. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? No podemos servir a Dios si no nacemos de nuevo. ¿Por qué tenemos tantos problemas en el altar de gente que pusimos a servir y de repente hizo esto y esto otro? Porque la gente no está naciendo de nuevo, la gente no se está convirtiendo. La gente se está añadiendo a nuestras membresías, se está añadiendo a nuestras iglesias, a nuestras organizaciones, pero la gente no está cambiando, no se está convirtiendo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y esos son otros 100 pesos, hermano. Eso es un milagro de Dios, que esa persona que fuma deje de fumar, que esa persona que le guste los juegos de azar y deje de hacerlo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Que esa persona que le gusta pegarle sopa de muñeco a la mujer deje de hacerlo. Esos son otros 100 pesos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Que ese fornicario se dedique a una sola mujer y se case y se quede fiel a una sola mujer. Esos son otros 100 pesos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Que el adúltero deje el adulterio. Que el que está en las tinieblas salga de las cavernas. Esos son otros 100 pesos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Vean lo que dice ahí Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso se parece a muchas preguntas que yo he escuchado en la escuela dominical, y tristemente en seminarios de pastores escucho preguntas así. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Juan 5:3-5 dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nace de agua, amén, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso no es teología seca, es teología, ¿verdad? Teología bíblica, la Biblia, pero el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es un nuevo nacimiento de agua. Eso de agua representa la predicación de la palabra de Dios, no unos dichos bonitos y unas cuantas historias y anécdotas de un predicador que grita. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Predicada en la unción del Espíritu Santo. Esa es la agua que limpia a la gente para que la gente sea verdaderamente libre. ¿Cuántos bendice su nombre? Esa agua también representa el bautismo, representa el discipulado. ¿Cuántos le bendicen? ¿Cuántos le alaban? Es en el discipulado donde la gente nace de nuevo. ¿Cuántos le adoran?
Es en un discipulado en la palabra de Dios donde la gente va a nacer de nuevo. Es en un discipulado dentro de la palabra de Dios donde la palabra nos limpia, gloria sea el nombre del Señor, pero también donde somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le alaban? Porque hay iglesias que tienen institutos muy buenos y teología muy interesante, ¿verdad? Y estudian de esto y saben de aquello, y hoy vamos a hablar de tal lección y vamos a estudiar tales puntos, vamos a ver tal cosa, ¿verdad? De repente vamos a hacer, vamos a ver una lección de esto, una lección de aquello, pero no está el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Es más, esas denominaciones dicen que el Espíritu Santo ya no habla, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, que eso es malo, están pidiendo fuego, que la gente no sabe lo que están pidiendo, los pentecostales que piden fuego, porque eso es como pedir juicio, dicen, ¿verdad? Que ya no hay profecía, que ya no hay que hablar en lenguas porque esos dones cesaron, dicen esos institutos. Entonces no solo son institutos en la palabra de Dios, son institutos en el Espíritu Santo también. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En el mover del Espíritu. ¿Cuántos bendicen su nombre? Porque por ahí hay un dicho mal interpretado, pero tiene cierta verdad, que la gente dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Eso tiene cierta verdad. Porque ahí lo que está hablando es de la transición del pacto, del nuevo pacto en el que entramos, ¿verdad? Del pacto de la letra y del pacto del Espíritu. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero tiene cierta realidad en que hay gente que es muy letrera, que sabe muchas cosas, que tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, pero no hay un mover del Espíritu Santo. Hay más bien una censura a los moveres de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso la gente se llena de mucho conocimiento, pero no nace de nuevo, no tiene una conversión, no entra en el milagro de la conversión. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De hecho, la Biblia enseña en el libro de los Hechos, capítulo 19, léalo ahí en su casa, que hay personas que recibieron el Espíritu Santo y otros que no recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y entonces vamos a ver ahí en el capítulo 19, bueno, véanlo en su casa, que hay un grupo de personas que recibieron la palabra, que estaban en el discipulado, que se bautizaron en aguas, pero no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No hubo una imposición de manos de los apóstoles para que recibieran el Espíritu Santo y hablaran en lenguas y profetizaran como señal de que estoy ardiendo con el fuego celestial. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Déjese de cosas. Yo sé que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los frutos de alguien que nació de nuevo, de alguien que se convirtió, ¿sí o no? Pero también hay una manifestación, ¿verdad? Hay una manifestación del Espíritu y hay dones, pero sobre todo el bautismo del Espíritu Santo es una realidad en la que el creyente tiene que llegar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Para poder vencer, para poder lograrlo, porque en la carne no se puede. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Siguiendo una religión, haciendo lo que una religión dice, sea católica, sea mormona, sea evangélica, no se puede. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Vean qué tremendo. Es lo mismo que va a seguir diciendo ahí el Señor: no te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Versículo 7 de Juan. Volvamos ahí a Juan, capítulo 3, versículo 7. ¿Cuánto le alaban?
Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo acá? Amén. ¿Cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y tienen como señal las lenguas. Aleluya. ¿Cuántos bendiciones por el Señor? Le dijo el Señor, en versículo 9. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú el teólogo del instituto? ¿Eres tú el maestro de Israel? ¿Eres tú el pastor de esa congregación? ¿Eres tú el rabino de esa sinagoga? Y no sabes esto. ¿Cuánto alaban por el Señor? Amén. Pareciera que hay mucha gente que está haciendo lo que ve a otros hacer, pero no tiene una realidad, no tiene un aprendizaje, no tiene una formación en las Escrituras. ¿Cuánto alaban por el Señor? Lastimosamente hay muchas iglesias que son así. Sigue diciendo ahí, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. ¿Verdad que sí? Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, dice Jesús. O sea, Jesús dice, cada quien enseña de lo que sabe. ¿Verdad? No hay que juzgar. Hay mucha gente que no hay que juzgar. Y ellos enseñan de lo que saben. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero por eso nosotros tenemos que entrar en ese estudio serio de las Escrituras. Vean, hay cada clase de doctrinas erróneas, erráticas, súper bien hilvanadas, con argumentos muy sólidos, muy bien trabajados, ¿verdad? Que hoy se están moviendo por todos lados, pastor. Y no solo eso, para peores en las redes sociales, la gente está viendo, no lo que nosotros les estamos predicando y nosotros les estamos enseñando, sino que en las redes sociales la gente está viendo a los predicadores de afuera y oyendo cosas que los pueden confundir. ¿Cierto? ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y esto es un tema de escapar por nuestra vida. Es un tema que si nosotros tenemos iglesias, no necesariamente estudiar teología, porque yo estudio teología y más bien uno se enreda más con la teología. Lo que hay que estudiar es la Biblia, esta palabra del nombre del Señor. A la luz de las Escrituras, abrir el texto, que el texto nos hable. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Pero iglesias que están fundamentadas no en actividades y matar gallinas y sopas y eso, sino iglesias que están fundamentadas en la palabra. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? En el estudio serio, en pastores también que estudian la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces uno pierde mucho tiempo visitando a la gente. A veces hay que decirle a la gente, hoy no lo voy a visitar, hoy me voy a quedar aquí leyendo. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Voy a visitar a este, pero voy a tomar este tiempito para estudiar. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Para aprender. Porque cuando tengamos iglesias sólidas en la Escritura, ¿verdad? Vamos a tener discipulados verdaderos. ¿Cuánto le alaba? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, tengo otro punto, pero lo daré en otro momento. Son 3 puntos que estoy desarrollando hoy. Uno es un discipulado en la palabra. Las iglesias tienen que volver a la palabra de Dios. Amén. Número 2, las iglesias tienen que volver al nuevo nacimiento, a las cosas del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? A esa doctrina del Espíritu Santo que aprendimos, que nos hizo conocer a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y otra cosa
muy importante es, necesitamos púlpitos francos, ¿verdad? Eso no lo voy a leer, pero necesitamos púlpitos francos. Y usted ve al apóstol Pablo hablando de todas estas cosas, bendito sea el nombre del Señor. Usted ve al apóstol Pablo hablando de todas estas cosas y con la franqueza, ¿verdad? Por ejemplo, dice de un muchacho que dice que tenía la mujer del papá, ¿verdad? No la mamá, la mamá ya se varó. No la mamá, ¿verdad? Sino, bendito sea el nombre del Señor, como la madrastra. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Y él se lo dijo. Estás en un caso de inmoralidad. Yo ya lo juzgué desde aquí, dijo, ¿verdad? Yo ya lo juzgué desde aquí. Ahora ustedes, juzguenlo ustedes, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y también dijo, sáquenlo de ahí, quiten de ustedes ese perverso. Tenemos que ser francos, no garroteros. No tenemos que ser garroteros. Porque hay gente que lo que llega es ofender a las iglesias, ¿verdad? Yo esta iglesia no la conozco. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? No estoy hablando de nada específico, yo no conozco aquí. No he tenido la oportunidad de pasar un tiempo con el pastor. Pero más adelante algún día podamos compartir y pasear en algún lugar. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y no es ofender a la gente y hacer que la gente se sienta mal, ¿verdad que no? Pero sí ser muy franco desde el público. Amén. Y exponer a la gente a la palabra, porque tenemos que salir de la caverna. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Gloria a Dios. Ahí vamos a dar nuestra vez. Amén. No sé si que hacemos una oración. Incline su cabeza. Incline su cabeza. Gracias te damos, Señor, Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, despierta el espíritu de tu iglesia, la gente que nos está viendo en transmisiones, bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos a ser francos con esta tarea, Dios. A llegar, Señor, a la luz, a llegar a la orientación, a llegar al meollo del asunto, Padre. Te pedimos, Señor, por las iglesias, Señor, en el mundo. Que tú seas propicio, Dios, que tu pueblo pueda crecer en las Escrituras. Señor, que la iglesia pueda estar firme, que la iglesia pueda estar formada en la palabra y que pueda hacerle frente a los desafíos que vienen. Son peores los desafíos que vienen, Señor. Que podamos estar armados para hacerle frente a los desafíos que se avecinan y en lo que ya estamos, Señor. Que pedimos en el nombre poderoso de Dios. Que nos ayude, Señor. Amén. Y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Un día me dijo un pastor,